Seamos honestos, hay algo profundamente humano en excavar en la tierra, persiguiendo fragmentos del pasado. No solo buscamos artefactos antiguos, intentamos unir quiénes éramos, cómo llegamos aquí y qué es lo que el pasado aún no nos ha contado. Pero a veces, lo que se extrae del suelo no encaja del todo porque cuando excavas en terreno antiguo, nunca sabes qué va a resurgir. Así que, únete a nosotros en el video de hoy mientras analizamos 15 objetos extraños del pasado que no deberían ser posibles. Y créenos, no creerás el número 8. Empecemos con número 15. The Groove the Spheres. La ciencia nos dice que el hombre tiene unos pocos millones de años, y la civilización solo decenas de miles. Pero la ciencia no siempre tiene la razón. Existe evidencia de que la historia de la vida en la Tierra podría ser muy diferente de lo que nos dicen los textos geológicos y antropológicos actuales. Consideren estos hallazgos asombrosos. Mineros que trabajaban en formaciones rocosas del Precámbrico, datadas hace casi 2.800 millones de años, encontraron docenas de pequeñas esferas metálicas incrustadas a gran profundidad, de aproximadamente 1 pulgada de diámetro. No eran simplemente redondas por naturaleza, tenían patrones. Cada una presentaba 3 surcos equidistantes, tallados limpiamente alrededor de la mitad. Algunas estaban huecas, llenas de una sustancia blanca esponjosa desconocida. Otras eran sólidas, con un metal azulado que no había sido categorizado adecuadamente. Nada en ellas encaja en la cronología de la vida en la Tierra, y mucho menos con un diseño inteligente. Estas esferas no fueron formadas por accidente, pero no hay evidencia de herramientas, ni cultura, ni formas de vida en ese momento que pudieran haberlas fabricado. No deberían existir. Sin embargo, existen. Número 14. Birka Ring. El anillo, hecho de una aleación de plata y con una piedra de vidrio coloreado, tiene inscrita la frase "Para a Alá" en árabe cúfico y data de entre los siglos 8 y 10. Fue hallado a finales del siglo XIX dentro de una tumba escandinava con los restos de una mujer que murió durante la era de los vikingos, muy lejos del califato abasí de habla árabe cúfica, que supervisaba vastas extensiones de tierra desde Túnez hasta las fronteras de la India durante este tiempo. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo la distancia, sino la claridad de la escritura y el hecho de que no se ha encontrado ningún otro objeto similar en territorio vikingo. Esto no era chatarra, ni un objeto saqueado escondido entre el botín. Estaba preservado, limpio, y posiblemente se usó de forma personal. Birka era un conocido centro comercial, pero no se asumía un vínculo directo con el mundo islámico tan temprano. Ese único anillo logró conectar 2 culturas masivas a través de océanos y religiones, y luego se enterró en silencio durante más de 1000 años. Número 13. Venus of Willendorf. Descubierta. En 1908 en la ciudad de Willendorf, Austria. Esta figura de piedra caliza de 4 pulgadas no responde preguntas, sino que las genera. Es redondeada, abstracta y descaradamente exagerada, especialmente alrededor de sus caderas y pecho. No tiene rostro, tan solo cabello trenzado o una gorra tejida. Está datada entre el 28.000 y el 25.000 a.C., lo que la hace más antigua que las ciudades, la escritura e incluso el mito organizado. Los académicos suelen señalar la fertilidad, la adoración de diosas o el simbolismo cultural temprano, pero nadie lo sabe realmente. Ni siquiera la piedra caliza coincide con la geología de Willendorf, lo que significa que fue llevada allí, posiblemente a través de cientos de kilómetros, por personas que no tenían lenguaje escrito ni medios de transporte modernos. Llamarla Venus fue una suposición moderna que la vincula con la mitología romana, a la que precede por decenas de miles de años. Algunos ahora la llaman Mujer de Willendorf, pero incluso eso es una interpretación limitada. Alguien la talló con un propósito claro. No fue un garabato ocioso en piedra, sino algo que significaba el mundo para alguien que ya no está. Número 12.
Advanced Stone Age Tools. En 1999, a solo 60 kilómetros de Chennai, una excavación silenciosa reescribió 250.000 años de suposiciones arqueológicas. Lo que comenzó con una excavación modesta, terminó en el descubrimiento de más de 7.000 herramientas de piedra, meticulosamente elaboradas con tecnología Levallois. Eso habría estado bien si tuvieran 50.000 años, pero estas fueron datadas hace 300.000 años. Esa cronología simplemente no cuadra con lo que sabíamos de la evolución tecnológica en Asia. Esta técnica de fabricación de herramientas, que durante mucho tiempo se creyó que surgió mucho más tarde en la India, de repente tuvo un nuevo punto de origen que superó las estimaciones anteriores por 250.000 de años. Es más, las herramientas eran sorprendentemente similares a las encontradas en África y Europa del mismo período. Algunos investigadores especularon que fueron hechas por el Homo heidelbergensis, un precursor tanto de los neandertales como de los humanos modernos. Nadie sabe cómo llegó esta tecnología a la India tan pronto, ni por qué el sitio fue abandonado hace unos 74.000 años. Cuanto más encontramos, más se pliega la línea de tiempo sobre sí misma. Número 11. Imposible fósiles. Los fósiles, como aprendimos en la escuela, aparecen en rocas que se formaron hace miles de millones de años. Sin embargo, hay una serie de hallazgos que no tienen sentido geológico. Un fósil de una huella de mano humana, por ejemplo, fue hallado en piedra caliza estimada en 110 millones de años. Lo que parece ser un dedo humano fosilizado hallado en el Ártico canadiense también data de la misma época. Y lo que parece ser el fósil de una huella humana, posiblemente usando una sandalia, fue hallado cerca de Delta, Utah, en un depósito de esquisto estimado entre 300 y 600 millones de años. Si tan solo uno de estos es genuino, la cronología que hemos aceptado está errada por cientos de millones de años. Estos no son malentendidos aislados, han sido estudiados y debatidos arduamente, pero la respuesta científica convencional tiende a girar en torno a la imposibilidad, o la datación es incorrecta, o los fósiles son fraudes, o el universo no es tan lineal como pensamos. Ninguna de esas explicaciones se siente completa, y ese es exactamente el problema que enfrentamos al mirar hacia atrás. Número 10. Out of place metal objects. Los humanos ni siquiera existían hace 65 millones de años, mucho menos humanos que supieran trabajar el metal con precisión. Entonces, ¿cómo explica la ciencia los tubos metálicos semiovoides extraídos de tiza cretácica en Francia? En 1885, se rompió un bloque de carbón para revelar un cubo de metal, obviamente trabajado por manos inteligentes. En 1912, empleados de una planta eléctrica rompieron un gran trozo de carbón, del cual cayó una olla de hierro perfectamente formada. Se encontró un clavo incrustado en un bloque de arenisca de la era mesozoica, y hay muchísimas más anomalías similares. Puedes llamarlas valores atípicos o errores, pero hay demasiadas, dispersas en demasiados lugares, para descartarlas como simple coincidencia. No son simples artefactos oxidados, son objetos formados, moldeados e intencionales que muestran técnica y propósito. Posiblemente representan un nivel de pensamiento de civilización donde se suponía que no existía nada más que naturaleza salvaje. Se trata de la incómoda posibilidad de que la historia esconda mucho más de lo que nos hemos atrevido a buscar en las profundidades de la Tierra. Número 9. Shoe print in granite. Este fósil de una huella de zapato fue descubierto en una veta de carbón en Fisher Canyon, Nevada. Se cree que el carbón tiene 15 millones de años de antigüedad. Un examen detallado del fósil revela rastros de una doble línea de puntadas alrededor del perímetro, lo que indica un nivel de manufactura avanzado. Es aproximadamente una talla 13, y el lado derecho del talón parece estar más desgastado que el izquierdo, sugiriendo una biomecánica de caminata humana.
No existe ninguna versión de la historia convencional donde alguien debería haber estado caminando con zapatos manufacturados hace 15 millones de años. Las puntadas implican construcción, no erosión aleatoria. El desgaste del talón sugiere movimiento físico, no un tallado posterior. Así que, o la huella es reciente y el carbón no es tan antiguo como creen los geólogos, o tenemos evidencia de algo que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Una tercera opción es el fraude, pero la consistencia y composición de la huella se han mantenido bajo escrutinio científico sin ser descartadas totalmente, dejando un vacío en nuestro conocimiento. Número 8. De Guatemala, Stonehead. Esta cabeza monumental fue encontrada en la década de 1930 por unos exploradores en medio de la densa selva de Guatemala. Curiosamente, de los rasgos faciales de la estatua no se parecían en nada a los de los mayas ni a ninguna de las civilizaciones conocidas de la región. No solo era desconocida, era alienígena en el sentido literal de la palabra. El cráneo alargado, la mandíbula estrecha y las proporciones simétricas daban la impresión de algo no del todo humano. Las teorías surgieron rápido. Antiguos astronautas, razas perdidas hace mucho tiempo o visitantes prehistóricos de tierras lejanas. Los investigadores respondieron sugiriendo que podría ser una obra moderna, esculpida por artistas locales con mucha imaginación. Pero la ubicación de la estatua, enterrada profundamente en la maleza, sin un camino claro de acceso, plantea preguntas sobre su logística. El terreno a su alrededor no mostraba signos de perturbación reciente en aquel entonces. No hay esculturas ni estilos artísticos coincidentes en cientos de kilómetros a la redonda, y sin embargo, la figura existe como un testigo mudo. Si es un engaño, es uno notablemente antiguo y difícil de ejecutar. Número 7. Mayan Artifact of the Mexican Government. El gobierno mexicano dio a conocer algunos artefactos mayas inusuales en el año 2012. Según las declaraciones oficiales, protegieron estos artefactos durante casi 80 años, como un secreto de estado de alto nivel. Los artículos fueron extraídos de una cámara sellada en Calakmul, una de las ciudades más poderosas y extensas del antiguo mundo maya. Lo que los hacía inusuales eran los tallados detallados, figuras en naves de forma ovalada, haces de luz descendentes y cabezas alargadas con ojos grandes y oscuros. Para algunos, te parecían bocetos rudimentarios pero claros de naves espaciales modernas. Siguió un documental que despertó especulaciones sobre visitantes antiguos y posibles encubrimientos gubernamentales masivos. Los funcionarios insistieron en que no ocultaban nada malicioso, solo esperaban el momento adecuado para la revelación histórica. Los escépticos, sin embargo, no quedaron impresionados por la falta de pruebas físicas abiertas para análisis. Los artefactos no tenían verificación de pares ni estudios académicos fuera del documental. Aún así, los diseños visuales no se alinean con los temas tradicionales mayas, dejando abierta la pregunta de por qué alguien los mantuvo ocultos durante 8 décadas. Número 6. The Ancient Greek Statue Using a Laptop. Muestra una estatua griega antigua que data del 100 a.C. ¿En a una mujer usando una computadora portátil? Eso es lo que algunas personas argumentaron con fervor cuando vieron el naiscos funerario de una mujer entronizada en el Museo Getty. El objeto en sus manos es extrañamente familiar para nosotros. Rectangular, delgado, ligeramente abierto en ángulo y con 2 protuberancias redondas a cada lado que parecen puertos USB o cierres. Es fácil ver por qué los ojos modernos fueron directo a la conclusión de una laptop. Un video viral desató teorías de conspiración en la era digital sobre viajes en el tiempo. El personal del museo, por supuesto, ofreció explicaciones más terrenales. Un espejo plegable o tal vez un joyero de lujo. Nada inusual para el período helenístico.
Pero incluso las mentes más escépticas tuvieron que admitir que la forma y la postura de la mujer son inquietantemente similares a cómo usamos la tecnología hoy. Aunque probablemente sea una coincidencia visual, nos recuerda cuánto de nuestro presente proyectamos sobre los restos del pasado. Número 5. Ancient springs, screws, and metal. Parecen objetos comunes que encontrarías en cualquier taller o contenedor de chatarra industrial hoy en día. Obviamente están manufacturados con precisión. Sin embargo, este surtido de resortes metálicos, ojales y espirales fue hallado en capas de sedimentos datados hace hasta 100.000 años en los montes Urales. No había fundiciones de metal conocidas en aquellos días de la prehistoria. Miles de estos objetos fueron descubiertos durante operaciones de extracción de oro en la década de 1990. Algunos eran microscópicos, de apenas una 10.000ª de pulgada, pero mostraban una simetría y una ingeniería demasiado perfectas para ser producto del azar geológico. Provenían de profundidades de hasta 40 pies, enterrados en suelo del Pleistoceno superior que no había sido perturbado. Esto no es un puñado de anomalías, es una reserva de artesanía en miniatura inexplicada. Ninguna herramienta de esa época puede explicar este nivel de metalurgia refinada. La pregunta no es solo quién los hizo, sino con qué tecnología, dejándonos con una contradicción enterrada en el tiempo. Número 4. Metal rod encased in stone. ¿Cómo podemos explicar una piedra que parece haberse formado de manera natural alrededor de una varilla de metal fabricada? El objeto fue hallado por Xilin Wang en las montañas Masong de China, incrustado dentro de una roca negra sólida y pesada. La varilla parece totalmente mecanizada, completa con ranuras que se asemejan a las roscas de los tornillos industriales modernos. Está tan fuertemente encerrada que el material pétreo resiste los intentos comunes de extracción sin dañar el artefacto. Para que la piedra se formara alrededor del objeto, tendría que haber permanecido allí durante procesos geológicos que toman millones de años. Y sin embargo, la varilla no coincide con ningún método de herramientas antiguo que conozcamos. Su simetría y uniformidad apuntan a una fabricación en serie. Las teorías han ido desde el engaño hasta el origen de un meteorito con componentes extraños. Sin un desglose químico completo y público, la historia sigue siendo especulación pura, y nadie ha identificado de qué máquina formaba parte la varilla, ni por qué terminó en un lugar tan inaccesible y antiguo. Número 3. Ayud Aluminum Artifact. Este objeto de 5 libras y 8 pulgadas de aluminio sólido casi puro fue hallado en Rumania en el año 1974. Trabajadores que cavaban una zanja profunda a lo largo del río Mureș descubrieron huesos de mastodonte junto a este enigmático objeto metálico. Destacó de inmediato por su extraña forma geométrica. No parecía una herramienta manual, pero estaba inequívocamente diseñado con ingeniería. Su composición era casi totalmente de aluminio, un metal que no se encuentra en estado puro en la naturaleza. Los humanos no comenzaron a producir aluminio en cantidades industriales hasta el siglo XIX, debido a la complejidad del proceso de electrólisis. Y si realmente estaba en el mismo estrato que los huesos de mastodonte, el objeto tendría más de 11.000 años. Las pruebas de corrosión en su superficie indicaron que el metal tenía al menos varios siglos de antigüedad, lo que aún precede a la fundición moderna por mucho tiempo. Su diseño sugiere que pudo ser una pieza de soporte o una pata de aterrizaje de algún dispositivo mecánico complejo. Su origen y propósito siguen siendo un misterio absoluto. Número 2. The Piri Reis Map. Este mapa, redescubierto en 1929 en un museo de Estambul, es un enigma cartográfico mundial. Dibujado en piel de gacela por el almirante otomano Piri Reis en 1513, el mapa recopila datos de fuentes mucho más antiguas, algunas supuestamente del siglo IV después de Cristo, y muestra las costas de América del Sur,
con una precisión que no debería haber sido posible en esa época sin cronómetros marinos avanzados. Pero el detalle más impactante está al sur. Delinea una masa de tierra que coincide con la costa de la Antártida. El problema es que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. Más extraño aún, el mapa parece mostrar el continente sin su capa de hielo, revelando ríos y montañas que hoy están bajo kilómetros de glaciares. Los geólogos confirman que la Antártida no ha estado libre de hielo en miles de años. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI tener acceso a esta información? Sugiere la existencia de una civilización marítima avanzada y perdida que mapeó el globo mucho antes de lo que aceptamos, dejando un rastro de conocimiento que desafía nuestra línea de tiempo. Número 1. The Fossil Hammer. Esta cabeza de martillo de hierro con un mango de madera parcialmente fosilizado fue hallada cerca de London, Texas, en 1936 por el matrimonio Hahn. Mientras caminaban cerca de un arroyo, notaron un trozo de madera que sobresalía de una roca antigua. Años después, su hijo rompió la roca para revelar el martillo perfectamente preservado en su interior. El metal es hierro de alta pureza y el mango está carbonizado y convertido en piedra en un extremo. La roca que lo contenía pertenece a una formación geológica de entre 110 y 115 millones de años de antigüedad. El diseño del martillo es similar a las herramientas de minería del siglo XIX, lo que ha llevado a muchos a creer que es una concreción rápida de minerales alrededor de un objeto perdido hace poco. Sin embargo, la unión entre el metal y la piedra es tan íntima que parece haberse formado simultáneamente. Si el martillo es realmente tan antiguo como la roca, significaría que alguien fabricaba herramientas de hierro refinado en la era de los dinosaurios. Si este video te ha dejado pensando, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte para más misterios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega.